Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bendecimos al Dios eterno, el creador de los cielos, de la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ha llenado nuestros corazones de gozo y del Espíritu Santo y nos mandó a proclamar sus atributos y lo hacemos con mucho gozo. También nos dio poder contra el mal y nosotros quisiéramos que el Dios bueno, generoso y fiel te visite en este día y use la palabra para penetrar en lo profundo de tu ser, avivarte, levantarte, ministrarte, edificarte, que todo lo bueno llegue a tu casa a través del río que brota del trono de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, leamos el texto esta noche. Se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, el versículo 4. Deuteronomio 6, 4 dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Si ustedes notan algo, hay muchos que creen que aquí hace alusión a la Trinidad. Noten ustedes que 3 veces habla del nombre de Dios. Oye Israel, Jehová, diga 1. Nuestro Dios, 2. Jehová, 1 es, 3. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Amén. No es una casualidad. 3 veces menciona a Dios ahí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios nos ha enseñado y nos sigue enseñando a través de la exposición de estos mensajes que en este versículo está la revelación de todo lo que es la persona de Dios. De hecho, Jesús dijo que el mandamiento más grande de la ley es, y mencionó este versículo para añadir: amarás al Señor tu Dios, que son los versículos que siguen. Pero incluyó este versículo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nosotros creemos que ahí, en este versículo, Dios quiere decir mucho más de lo que hemos entendido. Naturalmente, Israel entendió que Dios le quería enseñar que solamente había un solo Dios, que antes de Dios no fue creado Dios, ni lo será después de Dios. Pero por toda la Escritura Dios se revela, y este texto es la esencia misma de la revelación de toda la Escritura, de lo que es la persona del Señor. Y el Señor nos ha revelado que hay un diseño divino. Desde el Génesis lo podemos ver. Podemos decir y que en el Génesis capítulo 1, los versos 26 y 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Creemos que en este texto revela no solamente que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que todo lo que fue creado tiene la esencia de Dios. Todo lo creado posee de lo que es Dios, posee algún atributo de Dios. Nosotros decimos que Dios hizo al hombre y en la creación de la nada, para decir que Dios creó sin usar materia preexistente. Pero aunque eso es verdad, también la otra verdad es que eso que llamamos nada es el todo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el caso del hombre, Dios hizo al hombre a su imagen y también le dio el aliento de su boca, y el hombre tiene aliento de Dios. Así que el hombre posee el aliento de Dios. Pero Dios dice
que la Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y los cielos de los cielos. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Así que la creación posee la palabra de Dios. Dice que todas sus obras fueron hechas con sabiduría, con ciencia, con misericordia, con poder. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. En fin, vemos la inteligencia de Dios. Todos los atributos de Dios son manifiestos en la creación. Así que Dios se tomó a sí mismo para crear todas las cosas. Así que en toda la creación podemos ver la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la ciencia de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios. Por eso Dios ama tanto su creación. Esto no simplemente es un pensamiento de Dios. Esa es la manera que Dios ha pensado desde la eternidad. Dios es uno y todo lo convierte en uno. Todo lo convierte en uno. En Cristo Jesús, Él reunió todas las cosas. Él recapituló. Él resumió todas las cosas. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. También estamos estudiando cómo a través de la redención Dios revela lo mismo. Cristo Jesús vino porque el hombre a través del pecado fue separado de Dios. Y el pecado logró robar al hombre dos cosas. A través del pecado el hombre perdió la relación con Dios y perdió la imagen de Dios. Cristo Jesús vino a restaurar la relación y la imagen de Dios. Él se hizo uno con nosotros para que nosotros seamos uno con Dios. Y quedamos nosotros hablando de Romanos capítulo 8. Nadie podrá separarnos del amor de Cristo. El pecado nos separó, pero ahí dice: nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni cuchillo. Dice Pablo: cierto, nada, nada. Y menciona todas las dimensiones. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni ahora de las dimensiones del espacio, ni lo alto, ni lo bajo, de ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo tomó la enemistad del pecado y la clavó en la cruz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hoy vamos a aplicar esta palabra al mensaje de la nueva creación. No tengo el tiempo para leer todos los textos, pero son textos muy conocidos. Ustedes saben que la palabra del Señor dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De manera que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero que ustedes vean algo, mis hermanos. Yo les enseñé en la creación natural que Dios tomó de sí mismo los atributos para poner y estampar sus virtudes, sus cualidades en toda la creación. Eso es lo que, en eso hemos basado estos principios de la unicidad de Dios. Tomó la sabiduría, tomó la ciencia, la misericordia, el poder, la ciencia, todas las cosas, el juicio, la justicia, la gloria, todo lo que es Dios para estamparlo en la naturaleza, en la creación, lo físico y en lo espiritual. Van a ver ahora cómo en la nueva creación Dios tiene el mismo modelo. Ustedes saben que la Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Qué ves? Dios es espíritu. Vengan conmigo a Juan, Evangelio según San Juan. Vamos a leer algunos textos. Juan capítulo 3. Noten ustedes el versículo 3. De cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Bueno, porque el pecado nos mató. Nacer de nuevo en Dios. Dice el versículo 5. De cierto os digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Muy bien. El principio es que Dios se tomó a sí mismo para crear todas las cosas. Cuando Dios tiene que crearnos de nuevo en Cristo, en la nueva creación, dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Todo lo que es humano adánico es carne. Pero todo lo que nace de Dios es espíritu. Porque Dios es ¿qué cosa? Dios es espíritu. Eso lo dice en el capítulo 4. Cuando el Señor está hablando a la mujer samaritana, le dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad. Miren el capítulo 4. Dice aquí, versículo 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Leí el 4:24, solamente para decir que Dios es espíritu. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Lo qué cosa? Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, ¿por qué Dios en la nueva creación nos hace nacer espíritu? Porque Dios es espíritu. En la naturaleza, en la parte física, cuando Dios creó a Adán, Dios lo hizo un alma viviente. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios 15. En Adán somos almas vivientes. En Cristo somos un espíritu vivificante. El material de la nueva creación es mejor que el de la primera, porque Dios lo último siempre lo hace mejor. Ese es un principio de Dios, que siempre el postrer estado es mejor que el primero. La lluvia tardía es más copiosa que la primera. La gloria postrera es mejor que la primera. Cuando Dios restaura lo último, lo hace mejor que lo primero. El hombre en Adán simplemente tiene un soplo de Dios, un alma viviente. Pero ahora en Cristo Jesús, cuando Dios crea de nuevo, ahora Dios pone la verdadera materia prima. Dios es espíritu. El hombre naturalmente al principio tenía espíritu. Porque dice Job, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, pero el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Pero ahora, en la nueva creación, mis hermanos, ahora Dios nos hace uno con Él en espíritu, en esencia, en naturaleza, porque Dios es espíritu. Fíjense, cuando crea de nuevo, ahora sí, se toma Él mismo su naturaleza espiritual y nos hace un espíritu con Él. Amén. Muy bien, vamos a seguir estudiando esto. Ya saben que Dios es espíritu, que hay que nacer en espíritu y que Dios nos hizo nacer en espíritu. Amén. Ahora, miren ustedes, ya que estamos en Juan, en el capítulo 1 de Juan, dice versículo 11, Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oigan bien, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Noten ustedes cómo nosotros hemos nacido. Yo lo comparo con el mismo nacimiento de Jesús. Cuando el ángel Gabriel apareció a María, le dijo, tú tendrás un hijo y será llamado su nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. María le dice, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Él le dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. ¿Quién es que engendra? Y el poder del Altísimo te cubrirá. Espíritu y poder vendrán sobre ti. Y el ser que se va a formar será llamado Hijo de Dios. ¿Qué es lo que Dios engendra? Hijos de Dios. Aquí reciben. ¿Por qué hijos de Dios? Porque tiene el DNA o ADN, en inglés y en español, la ley de la herencia. Y fíjense que aquí hay dos elementos. En lo humano, cuando un ser se forma en el vientre de una madre, intervienen dos células. La masculina, el óvulo de parte de la mujer, y el espermatozoide de parte del hombre. Cuando se fusionan los dos, se forma un cigoto. Sigue creciendo, se convierte en feto y todo el periodo de gestación hasta que llega a nacer, llega a la luz ese ser. Ya les dije la semana pasada que esa criatura posee cualidades de ambos padres. Tiene la ley de la herencia mezclada de ambos padres.
aquí vemos dos elementos. Dice, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de carne, sino de voluntad de Dios y del poder de Dios. Quiere decir, yo lo llamo así, la voluntad de Dios es el espermatozoide. Y el poder llega siendo el óvulo. Y cuando se juntan, ahí está la herencia de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Los dos elementos. Diga, yo soy el producto de la voluntad de Dios y del poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Voluntad de Dios, porque Dios a los que conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, glorificó, para que lleven la imagen del Hijo. Se lo propuso en la eternidad. Yo soy el producto de la voluntad de Dios y del poder de Dios. Ahora, apliquen esto como yo lo estaba aplicando. Cuando Dios hizo al hombre, le dio soplo de vida en lo natural. Ahora, cuando nos hace de nuevo, nos hace un espíritu con él. Allí soplo, aquí espíritu. ¿Ok? Entonces, toma su voluntad y pone su voluntad para crearnos nuevamente. Y pone luego su poder. Mire, que está tomando de sí mismo, igual que la creación natural. Está tomando de sí mismo para que nosotros seamos hijos de Dios, tengamos la herencia de Dios, tengamos la semejanza de Dios. Amén. ¿Siguen conmigo? Muy bien. Entonces, vamos a seguir estudiando conmigo. Muy bien, vengan conmigo a Efesios capítulo 4. Comencemos con el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre es la parte pecaminosa adánica en nosotros. Ahora dice aquí, el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Diga, el hombre nuevo. Y dice 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Wow. ¿Cómo fue creado el hombre nuevo? Según, no. La primera palabra es según Dios. En otra palabra, de acuerdo a Dios, en semejanza de Dios, con la misma naturaleza de Dios, con la materia prima de Dios. Dios es espíritu, es creado en espíritu y en verdad, porque Dios es verdad. El hombre no fue creado según Dios. Adán fue creado también según Dios, pero en el aspecto físico natural. Ahora viene Dios creando de nuevo en Cristo. Ahora, y miren el mismo diseño. Toma de sí mismo, toma su voluntad, toma su poder. Crea al hombre según él, de acuerdo a él, a semejanza de él. En justicia, porque Dios es justo, y en santidad de la verdad. Quiere decir que el hombre nuevo tiene la justicia de Dios, tiene la santidad de Dios y tiene la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque fue creado según Dios. ¿Me están siguiendo? Está tomando el mismo modelo, el mismo diseño. Vengan conmigo, entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tiene? ¿Seguro que lo tienen? Muy bien, entonces leamos. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina. ¿De qué estamos participando en el hombre nuevo? De la naturaleza divina. Dios es espíritu, somos espíritu. Dios es santo, somos santos. Dios es justo, somos justos. Dios es verdadero, somos verdaderos, porque así fuimos creados en el hombre nuevo, según Dios. Ahora dice que tenemos la naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hemos huido, mis hermanos. Nosotros hemos sido engendrados por Dios
en una naturaleza incorruptible, como nuestra naturaleza, según Pedro también, es incorruptible. Hemos huido de la corrupción. Nuestra naturaleza es incorruptible, según dice Pedro en otro versículo. Así que somos participantes ¿de qué? De la naturaleza como divina. Y ahora que estamos cerca, pasemos a primera de Juan. Miren lo que dice el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, porque Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, en otras palabras, todo aquel que nace de nuevo, de la naturaleza incorruptible de Dios, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué permanece en él? Dice que nosotros somos nacidos no de corrupción, sino de una naturaleza incorruptible. Y aquí habla, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué no puede pecar? Hermanos, Dios no peca. La naturaleza nueva en nosotros tampoco peca. No estoy hablando de nosotros. Nosotros pecamos en Adán. Pero la naturaleza que está en nosotros no peca. Si andamos en el Espíritu, no practicamos el pecado. Porque esa naturaleza no peca. Porque es incorruptible. Es incorruptible. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero quiero que se graben que tenemos la simiente incorruptible, tenemos la naturaleza divina. No, el hombre nuevo no peca ni puede pecar porque es nacido de Dios. No peca ni puede pecar porque es nacido de Dios. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, vamos a comenzar a unir las cosas. Primeramente, cuando Dios iba a hacer el hombre nuevo, nos hizo participantes de su naturaleza. Dios es espíritu, nos hizo un espíritu con él. Puso su voluntad, puso su poder. Aquí dice que puso su amor, porque que nació de Dios ama y conoce a Dios. Y fue creado según Dios, en justicia, en santidad y en verdad. Noten ustedes que el hombre nuevo es justo, es santo, es bueno, es incorruptible, ama, conoce a Dios. Y también dice Juan que le cree a Dios. Porque el capítulo 5, versículo 1 dice, 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El que es nacido de Dios, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahora, puedo seguir leyendo, pero quiero que vean el modelo. Allá Adán le puso un soplo. Aquí nos pone el espíritu. Porque Dios es espíritu. Nos da su misma naturaleza. Allá es una semejanza. ¿Por qué? Porque el hombre moralmente se parecía a Dios. Moralmente, espiritualmente, ese es su sentido. Pero en Cristo Jesús, porque Pablo hace una diferencia. En Adán somos almas vivientes. En Cristo un espíritu vivificante. Ya Dios nos da su simiente incorruptible. Y ahí dice que somos el producto. El hombre nuevo fue creado según Dios, de acuerdo a Dios, en justicia, santidad y la verdad. Dice que ama, que conoce a Dios. Dice que no puede pecar.
Dice que le cree a Dios y que esa fe vence al mundo. Fíjense que Dios tomó de él mismo para crear al hombre nuevo. Nosotros somos no solamente la obra de Dios. Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Dios es uno con nosotros en Cristo y nosotros uno con Dios en Cristo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. En Gálatas 4:19 Pablo dice que Cristo fue formado en nosotros. Dice Pablo a los Gálatas. Cristo fue formado en nosotros. Ahora yo quiero que vayamos a Colosenses. Y vamos a detenernos un poquito en Colosenses. Capítulo 3. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fíjense que el verbo está en imperativo, un mandato. Hay que hacer morir al hombre viejo. Los cristianos deben convertirse en criminales, asesinos del viejo hombre. Amén. ¿Saben por qué? Porque eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo fue el asesino de la carne, el asesino de la maldición, el asesino de la condenación, el asesino de la enemistad, el asesino de la separación, el asesino de la parte adánica perdida. Pues hay que crucificar la carne con sus deseos. Hay que matarla a la carne. De la única manera que se ve el hombre nuevo en nosotros es que se muere el viejo. Acuérdense lo que Dios nos ha enseñado. El viejo hombre, mis hermanos, el viejo hombre no se reforma. El mayor error del mundo cristiano en general es que la mayoría de los cristianos están practicando la santificación tratando de reformar al viejito, tratando de cambiar los hábitos al viejito. Y aunque se vista de seda, la mona se queda. Ustedes, en el libro de la vida en el Espíritu, yo ilustro esto con esa persona que tenía una puerquita como mascota. Y la bañaba, la perfumaba, le hacía clinejas y moñitos, y la vestía muy hermosa y dormía con ella en la cama. Y feliz, siempre perfumadita, bonita. Ya tenía años ahí en la casa. Pero un día llovió copiosamente. Por casualidad dejó la puerta abierta. Y la puerquita abrió la puerta. Y cuando vino la ama de la puerquita a buscarla, la buscó. Rosita, ¿dónde está mi Rosita? Buscó debajo de la cama, buscó en el armario, buscó en todo lugar. ¿Dónde estás? Y como no la encontró en la casa, se perturbó y salió afuera. Y estaba ahí en el lodo así. Feliz. Pero Rosita, tanto bañarte, tanto educarte, tanto cuidarte. Y cuando la quería sacar, no quería. Porque era feliz, era su ambiente, el lodo. El hombre viejo, si tú lo quieres sacar del lodo, no quiere salir. Porque está viciado, le gusta el lodo. Amén. Yo lo ilustro con la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, los cuerpos tienden a ir, es una fuerza que atrae los cuerpos al centro de la tierra. Usted tira algo hacia arriba y baja rápido, es el pecado. El pecado tú lo tiras y baja. Pero la vida cristiana es como un globo, tú lo sueltas y va para arriba. Amén. Ese es el hombre nuevo, como un globo. Tú lo sueltas, tiende a ir hacia arriba. El hombre viejo, como la gravedad,
hacia abajo. La ley del pecado te mete abajo, al lodo, al cieno, porque está viciado. Entonces, hay que ejercer una ley superior para que el pecado no nos lance hacia abajo. Y es lo que pasa con el avión cuando rompe la inercia y sale. Fíjense que el primer tiempo de un avión es el más peligroso, el más difícil. Porque todo ese peso cuando sale, todo lo que suena, esas turbinas, porque se está levantando, es un gran esfuerzo. Está rompiendo la inercia, está actuando en contra de la gravedad, que es hacia abajo y está hacia arriba. Y fíjense que a usted lo mandan a apretarse los cinturones por lo menos 20 minutos hasta que llega a la altura de 30,000 pies o 10,000 metros. Y allá lo sueltan a usted. ¿Por qué el avión allá está bien? Porque allá le favorece, ya tomó la altura, ya está bien, ya los aires le favorecen, todo favorece al avión cuando está allá arriba. Así pasa con los cristianos que vuelan alto. Están allá arriba felices. Pero hay cristianos que vuelan bajito porque les gusta el mundo. Y quieren levantar y no quieren ni pueden. Porque dice que el hombre viejo ni quiere ni puede. Entonces, hermano, ¿cómo usted se encuentra? Ay, hermano, esto es tan difícil. ¿Cómo está, hermano? Regular. El cristiano no está regular, yo estoy premium todo el tiempo. Ni regular, ni silver, ni plus. Es premium. Overdrive, todo el tiempo hacia arriba. Los cristianos somos como las águilas. Las águilas aprovechan dos cosas del viento: la fuerza y la dirección. Ellas se abren así y la fuerza del viento las lleva, y después la dirección del viento las lleva. El espíritu donde quiera sopla como el viento y te lleva donde él quiere. El espíritu. Amén. Esa es la vida del espíritu. Suelta el globo, hermano, para que ascienda. Porque la palabra resurrección significa levantamiento, y Cristo nos ha levantado entre los muertos. El pecado nos llevó al centro de la tierra. El evangelio nos lleva a la diestra de Dios. Amén. Gloria a Dios. El pecado nos sepultó, como Cristo fue sepultado por nosotros. Pero Él ascendió, traspasó los cielos, se sentó a la diestra de Dios, y allí estamos nosotros. Dice Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Hay que ser morir lo terrenal. Hermano, es que, ¿cómo está la vida cristiana? Muy difícil, está difícil, hermano. Esto es bien complicado. Después que yo acepté a Jesús, todo me sale mal, es tan complicado. ¿Sabes cuál es tu problema? Estás volando bajito. Elévate a las alturas para que tú no sientas el efecto de la tierra. Surca los aires. Tú eres un globo, tú eres un ave de Dios. Tú fuiste creado con la naturaleza de Dios, y Dios está arriba, y lo de Dios está arriba, y tu ciudadanía está arriba, y la voz habla desde el cielo, y todo viene de arriba. ¿Quién subió? El mismo que descendió. Porque la naturaleza nuestra es celestial, viene de lo alto. Por eso nos lleva hacia arriba. El pecado, la sentencia es: polvo eres y a polvo volverás. Y al diablo dice que Dios lo lanzó hasta la huesa y lo humilló. Él estaba ahí arriba. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cayó hasta la huesa, como un vástago abominable. Y allá nos llevó a nosotros, al cielo, al lodo. Pero Cristo fue allá por nosotros y luego nos ascendió a la diestra del Padre. Denle un aplauso al Señor. Escuchen esto. Amén.
Voy a llegar aquí a un texto rapidito. El 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Miren ustedes ahora lo que lleva hacia abajo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí está la carne. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero right now, but now, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Oh, dejemos de volar bajito. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice aquí: y revestido del nuevo. Maten y desvístanse y despójense. ¿Saben lo que es despojarse? Quitarse la ropa y desnudarse del viejo hombre para vestirse del nuevo. El 10. Y revestido de nuevo, el cual conforme ¿qué? A la imagen del que lo creó. En Efesios leímos que fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Aquí dice, revestido de nuevo, el cual conforme. La palabra según y la palabra conforme es la misma palabra. Revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Así que el hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó, tiene la naturaleza del que lo creó, tiene la simiente incorruptible del que lo creó, ama como el que lo creó, cree como el que lo creó, vence al pecado como el que lo creó, ama como el que lo creó, tiene la voluntad de Dios como el que lo creó, tiene el poder de Dios como el que lo creó. Porque Dios se tomó a sí mismo para ser el hombre nuevo. Porque el hombre nuevo no es más que Dios en nosotros, Cristo en nosotros. El 10, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Escuchen ahora, donde no hay griego ni judío. Escúchenme aquí, atención aquí, mis hermanos, aquí llegamos a algo. Estamos hablando de la composición del hombre nuevo. Ya dijimos que está revestido de Dios, de la naturaleza de Dios, conforme a la imagen del que lo creó, conforme a la naturaleza del que lo creó. Dios es amor, Él ama, Dios es espíritu, Él es espíritu. Él fue hecho en la voluntad de Dios, en el poder de Dios. Él ama como Dios ama, Él no practica el pecado, vence el pecado, le cree a Dios. Tiene todo lo de Dios y nada de lo humano pecaminoso. Y escuchen ahora, ya dijimos todo lo que tiene el hombre nuevo, ahora le voy a decir lo que no tiene. Dice, ¿dónde en el hombre no hay griego ni judío? Párate ahí. El hombre nuevo no es judío. Con mucho respeto a los judíos. Ni tampoco es griego. Aquí, perdónenme los que tienen orgullo nacionalista. El hombre nuevo tiene una sola identidad: Dios. Una sola ciudadanía, la celestial. El hombre nuevo no es judío. Dios ama a los judíos, tiene un pacto con los judíos, pero el hombre nuevo no es judío. Cristo fue judío según la carne y fue hombre según la carne, pero es divino según Dios. Humanos ya éramos en Adán, ahora somos divinos en Cristo. Cuando digo divino entiendo que quiere decir naturaleza divina de Dios, incorruptible. El hombre nuevo no tiene nada de nacionalismo humano. No es griego, no es judío, no es dominicano, ni colombiano. Por eso cada vez que me preguntan a mí, ¿de qué nacionalidad tú eres? Le digo yo, del reino de Dios.
Y insisten, pero dígame de qué. Yo soy cristiano, soy del reino de Dios. No es que me avergüenzo de mi país, ni que no amo mi país, pero ya eso es secundario. En Adán nací en República Dominicana. En Cristo nací en el reino de Dios, en la naturaleza de Dios. Y dice Pablo que ni aún a Cristo lo conocemos según la carne. Y si lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos. No conocemos el Cristo histórico que nació en Nazaret, en Belén, en Judea. No. Conocemos al Cristo que vino de Dios, que nació del Espíritu, que fue bautizado en el Espíritu, que fue dinamitado por el Espíritu, que hubo haciendo milagros y maravillas porque Dios estaba con él, que se entregó en la cruz en el Espíritu y que resucitó por el Espíritu y que fue declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección en el Espíritu. Aleluya. This is my Savior. Ese es mi Salvador. Yo me parezco a Él. Tengo la naturaleza de Él. Ven, entonces, para usted unirse a Dios, usted tiene que dejar el nacionalismo. Perdóname que te lo diga, pero el hombre luego no tiene ciudadanía. Deje de estar defendiendo tanto su patio y su patria. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que en Él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Yo tengo el nombre de Dios. En Él toma nombre toda familia, porque Él es el pater. La palabra pater, que es padre, de ahí viene la palabra patria. ¿Cuántos sabían que la palabra patria viene de pater? Así que mi patria es que yo procedo del pater. ¡Aleluya! Cuando te digan, where is your country? Tú dices, wait. Dímelo en el idioma del cielo, que es el español. ¿Dónde es tu patria? Porque viene directamente de pater. Mi patria es que yo procedo, nací de mi pater. Así que los que nacen del pater pertenecen a la familia del pater. Yo soy de pater. Amén. Gloria a Dios. Ya aprendieron algo de griego. Patria viene de pater. Y viene la palabra paternidad. Patriarca. Mi patriarca es Dios. Linaje de Dios somos. Diga conmigo, linaje de Dios somos. Simiente de Dios somos. Naturaleza de Dios somos. El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Aleluya. Amén. Lo estamos disfrutando. Cuando te digan, óyeme, te lavaron el cerebro. Sí, claro, yo estoy siendo renovado en mi mente. ¿Qué es renovación? Hay un lavado en la mente. Y lo primero que me saca es el nacionalismo. Ese orgullo, que yo hablo mejor que tú porque mi país, que lo de las costas, que los monos, que los... Sí. Ese menosprecio. Qué tremendo que siendo yo hijo del pater, de la patria superior, no me siento superior a los demás. Porque el Evangelio me enseña a considerarme inferior a los demás y preferir a los demás en honra, porque ese es el sentir del Padre. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para llevar a los hombres a ser como Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Antes me sentía orgulloso de mi nación. Ahora me siento satisfecho de que soy descendencia del Pater.
Porque la palabra de pater viene patria, los que nacen del Padre. ¿Ya entiendes ya? Cuando te digan, ¿cuál es tu patria? Yo procedo del pater. ¿Y qué significa pater? Padre. Palabra griega, nada más. El procedo del Padre. Aleluya. Amén. Y ya ahí golpea una de las leyes que más divide el nacionalismo. Pero el hombre nuevo, todo lo que tiene es de Cristo. Mire que no tiene nada de nacionalismo. Donde no hay griego ni judío. Ay, papá. Hay los griegos con su orgullo intelectual. Hay los judíos con su orgullo religioso. Los cultos. Oh, nosotros sí hablamos bien. Ustedes saben que Moody, el predicador Moody, era un hombre, era un vendedor de zapatos en Chicago, un hombre humilde, que Dios lo quería hacer rico vendiendo zapatos, y comenzó a vender zapatos, y Dios lo sacó de allí y lo hizo el poderoso evangelista. Pero como era un hombre que no estudió, era un hombre del vulgo, pero con un poder. Cuando él entraba a un estadio, había más personas afuera que adentro. El zapatero, el vendedor de zapatos. Pero sucedió que Moody llegó a predicar en Inglaterra. Y para los ingleses, los americanos no saben hablar. Igual que para los españoles, perdonen. En España creen que en Latinoamérica no se habla castellano, sino otra cosa. Perdonen que así es el orgullo de los que originan el idioma. Y cuando Moody llegó allá, le tenían pena con su inglés, un acento americano. Y un día una persona estaba tomando nota de todos los errores que cometía Moody en su predicación. Y entonces al final vino, mire, pastor, usted cometió tantos errores de semántica, gramaticales, así, pronunció mal aquí. Y Moody lo miró y le dijo, por lo que veo, usted es un hombre muy entendido en el idioma, hermano. Sí, yo estudié. Yo soy muy cuidadoso con el idioma. Dice, una pregunta, mi hermano. ¿Cuántas almas usted ha traído a Cristo con su idioma? ¿Cómo, hermano? Diga, ¿cuántas almas se han convertido por su buen inglés? Pues ninguna. Pues mire, su inglés no sirve para nada. Porque cuando la cultura no lleva a nadie a Cristo, eso no sirve para nada. Eso es orgullo griego. Y perdóneme, yo no estoy menospreciando la cultura. Estoy diciendo que la del cielo es superior. Yo creo en hablar bien, yo creo en cultivar el intelecto, yo creo en todo eso. Pero que eso no me separe, que eso no me quite mi identidad. Yo soy un hombre nuevo. Eso es superior a ser griego, a ser intelectual. Porque griego significa ser intelectual. Son los padres de las ciencias, los griegos. Del intelecto, de la filosofía. Y los judíos, pues, su aportación es la religión, el reconocimiento del Dios verdadero, su orgullo. Pero el hombre nuevo dice, perdóname, que yo soy judío, que usted sabe la fiebre que hay con el judaísmo, buscando las raíces, que yo vengo de los Fernández de España, que eran judíos, que cuando la Biblia dice, linaje de Dios somos. ¡Aleluya! Santo. Amén. Más que eso, en el hombre nuevo no solamente soy un espíritu con el Señor, yo soy uno con Dios, porque Dios es uno con Cristo, Cristo es uno con Dios y me hizo uno con el Padre. Yo en mí, tú en ellos, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad. Amén. Entonces, ya yo les dije que el hombre, todo lo que tenía el hombre nuevo de Dios. Ahora mire, donde en ese hombre, donde no hay griego ni judío,
circuncisión ni incircuncisión. Wow. Para los judíos la circuncisión era la señal del pacto. Ser incircunciso es ser inmundo. Dice Pablo, el hombre nuevo ni es circunciso ni es incircunciso. Dice Pablo dice, la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino una nueva creación. ¡Aleluya! ¡Santo! La circuncisión, orgullo de los judíos, nada es. La incircuncisión, estigma de los que no son judíos, tampoco es nada. Lo que vale es la nueva creación. Tener la naturaleza del Pater y ser uno con el Pater. Aleluya. Amén. Escuchen ahora. Bárbaro ni escita. Los bárbaros para los griegos eran los que no hablaban su idioma. Y no hablar griego significa ser inculto. Por eso esas naciones que vinieron del norte, invadieron el imperio romano, le llaman los bárbaros. Los alamanes, los francos, los vándalos, los érulos, los ostrogodos. Eran los bárbaros. Digo, en siglos después. Para los griegos, el que no hablaba griego era un bárbaro. Y escita eran la clase social más baja. En aquellos tiempos, los que vivían por ahí cerca de Rusia, Polonia y todas esas partes por ahí, que todavía siguen siendo muy menospreciados por los europeos. Escita, esas clases, los que no sirven para nada. Los checos, de esa área por ahí. Escita es, y aquí está hablando de clase social. El orgullo de que yo tengo sangre azul. ¿Saben ustedes el orgullo que hay de la sangre? La cultura, la clase social, especialmente en nuestros países. Todavía en nuestros países estamos todavía viviendo en siglos pasados, menospreciando al que no estudió, menospreciando al pobre porque no tiene. Y hay en nosotros un orgullo de que nosotros somos superiores porque estudiamos, porque tenemos dinero, tenemos una casa. Y las clases dividen a los seres humanos. Pero Cristo Jesús, entre los nacidos de Dios, hay ricos, hay pobres, hay intelectuales, hay ignorantes. Pero nada de lo que son en Adán vale nada. Vale lo que son en Cristo. Amén. Amén. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, no hay clase social, ni siervo, ni libre. Wow. En aquellos días separaban a los seres humanos entre los siervos y los señores. Los siervos y los que no son siervos. Siervos y los libres. Así se dividía Pablo estaba diciendo todo lo que dividía la sociedad. Estamos hablando de que Dios es uno. Y aquí está hablando que en el hombre nuevo no hay división. No hay división de clases. No hay división de nacionalidad. No hay divisiones en cuanto al estado. Si soy siervo, soy libre. Escuchen ahora. Sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. En otras palabras, el hombre nuevo no tiene nada de nada, sino todo de Cristo. Amén. El hombre nuevo no es ni rico ni pobre, no es ni bárbaro ni escita, no es ni esclavo ni libre, no es ni intelectual ni ignorante, no es ni blanco ni negro, no es ni viejo ni joven, no es ni mujer ni hombre. En el hombre nuevo tú lo exprimes como un limón y todo lo que sale es Cristo. Cristo es el todo del hombre nuevo.
La pregunta mía es, miren que todas las cosas que menciona Pablo es el orgullo del hombre. Y es lo que separa a los hombres, las clases sociales, el intelecto y las condiciones sociales. Pero el hombre que en Cristo como hombre nuevo rompió todas las barreras separatorias. Un rico nacido de nuevo es igual a un pobre nacido de nuevo. Un intelectual nacido de nuevo es igual a un ignorante nacido de nuevo. Amén. Porque lo que vale es que en el hombre nuevo es Cristo el todo. ¿Usted entendió? Amén. Entonces el hombre nuevo quita toda barrera de nacionalismo, de cultura, de clase, de condición social, para que seamos uno en Cristo Jesús. El hombre nuevo es Cristo, totalmente Cristo. Y en el hombre nuevo, aplicando lo mismo, Dios en lo natural tomó de sí mismo para crear todas las cosas. En el hombre el soplo, en el resto de la creación su palabra, su sabiduría, su poder, su inteligencia, su ciencia, su misericordia, su justicia. En el hombre nuevo, su naturaleza divina, su simiente incorruptible. Fue creado según Dios, de acuerdo a la imagen del que lo creó, con la voluntad de Dios, con el poder de Dios, con el amor de Dios, con la fe en Dios, con el conocimiento de Dios, con el fruto del Espíritu, el gozo, paz, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, sabiduría, consejo, inteligencia. Dios le dijo a Israel: te daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahora tú podrás amarme, podrás entenderme, podrás conocerme. Nadie va a decir conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Porque el hombre nuevo conoce a Dios, le cree a Dios y le teme a Dios, porque fue creado según Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Escúchame, hermano. Toma esto como una impartición y no como un conocimiento. Que Dios, como dije al principio del mensaje, impregne esto en ti. Para que eso sea tu satisfacción. Que tú te olvides de todas estas cosas que te separan de tus hermanos, que te llevan a la altivez, al orgullo, a la arrogancia. Y que tú estimes y valores lo que tú eres en Cristo. Una nueva creación, una nueva criatura, naturaleza de Dios. Eres uno con el Señor. Tú procedes del Pater, por eso tú eres la patria de Dios. La iglesia es la patria de Dios, porque es la familia que desciende del Padre. Oremos a Dios. Yo te bendigo, mi hermano, yo te bendigo, mi hermana. Yo oro al Dios eterno que la unción de esta palabra, el contenido de esta palabra sea impartido a ti, que las escamas caigan de tus ojos, que Dios te dé espíritu de revelación y de entendimiento, y más todavía, que ahora Dios te haga estimar y valorar lo que eres, una nueva criatura en Cristo Jesús. Eres uno con el Señor y uno con la iglesia, uno con tus hermanos, un Señor, una fe, un bautismo, una esperanza, un solo Señor Jesucristo y un único Pater o Padre. Somos uno. Te dejo el pensamiento: el Señor, tu Dios y mi Dios, uno es. Y Dios te quiere llevar a ti y a mí a que seamos uno, porque es la oración de Jesús. Aquellos que me has dado, quiero que sean uno, así como yo y tú somos uno. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.